primer lugar, agradecer al comité organizativo por la invitación a participar en este evento y aprovechar de enviar un cariñoso y afectuoso saludo a toda la familia Assisted a lo largo del mundo. El tema a presentar en esta ocasión es microbiota y enfermedades gastrointestinales. Es sabido que existe una interesante relación entre el ser humano y los microorganismos que residen en él, y esto se ha evidenciado y multiplicado en el curso de los últimos años. Me interesa definir 4 conceptos importantes en esta ocasión. Primero, el concepto de la microbiota. ¿Qué es microbiota? Es la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. Existe microbiota en el cuerpo humano en diferentes segmentos, a nivel del tracto gastrointestinal, genitourinario, tracto respiratorio y la piel. La microbiota del intestino humano es una de las comunidades más densamente pobladas y según varios estudios, la población pudiera llegar a cifras de 10 elevado a 12 o 10 elevado a 14. Un segundo concepto importante a definir es el de microbioma, y es el conjunto formado por todos los microorganismos y sus genes y metabolitos. Es decir, esto tiene que ver básicamente con el estudio genómico de la microbiota intestinal. Un tercer concepto habla de lo que es la disbiosis o la disbacteriosis, que son alteraciones de la microbiota intestinal y cuál es la respuesta adversa del huésped. Eso nos habla más bien en que en esta condición producen enfermedades, patologías, ¿no es cierto?, a nivel del tracto gastrointestinal. Y finalmente, el concepto de metagenoma, que es un concepto que se refiere al complejo formado por el material genético del microbioma, es decir, el microbioma propiamente tal, el estudio genético y su huésped. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota? Se ha definido como un órgano metabólico encargado de la nutrición, regulación de la inmunidad e inflamación sistémica. Sabemos que los mamíferos que crecen libres de gérmenes tienen un desarrollo corporal anormal, con paredes intestinales atróficas, corazones, pulmones e hígados de bajo peso y un sistema inmunológico inmaduro con niveles bajos de inmunoglobulina. Por lo tanto, al trasplantar microbiota de ciego de ratones normales a ratones libres de gérmenes, se evidencia un aumento del al menos el 40% de su grasa corporal. Por otro lado, la microbiota intestinal tiene enzimas que transforman polisacáridos complejos en monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta. Y por otro lado, modula los genes que afectan la disposición de energía de los adipocitos. ¿Cuáles son los factores que influyen en la microbiota? Por un lado, la dieta, nuestra dieta occidental, ¿no es cierto?, rica en azúcares, en grasas saturadas, ¿cierto?, aumentan claramente el porcentaje de tejido adiposo. La edad, es distinta a la edad, ¿no es cierto?, en el canal del parto, en el recién nacido, in útero, durante la infancia y en la etapa adulta. In útero, básicamente el embrión está exento de microbiota intestinal. Al nacer, obviamente, adquiere la microbiota del canal del parto o en un parto por cesárea será un poco distinto, ¿no es cierto? Y en la infancia adquirirá hasta los 2 años, básicamente, una gran concentración de bifidobacterias. Pero después de los 2 años y ya la etapa adulta, predominarán tipos como el Bacteroides y el Firmicutes. Y un tercer factor es la velocidad del tránsito intestinal. Durante mucho tiempo se planteó que el lentecimiento del tránsito intestinal, ¿no es cierto?, en pacientes que necesitaban utilizar dietas ricas en fibras, prokinéticos, laxantes, sin duda que producían cambios en la flora intestinal. Pues bien, hoy el concepto es al revés.
se sabe que existen determinados tipos de bacterias que enlentecen el tránsito intestinal y que obviamente condicionan situaciones o patologías como la enfermedad diverticular, incluso el cáncer de colon. Por otro lado, existe una estrecha relación entre microbiota e inmunidad. Sabemos de estudios del año 89 con Strachan que demostró que la disminución de la carga microbiana incrementa enfermedades autoinmunes. El exceso de limpieza y disminución de la exposición bacteriana temprana propia de países desarrollados o en vías de desarrollo por uso y abuso de terapias antimicrobianas impiden el desarrollo de mecanismos inmunomoduladores. Y claramente hay diferencias raciales en la microbiota intestinal. Hay trabajos que hablan de niños en Burkina Faso, ¿no es cierto?, en que presentan disminución de ciertas patologías como el asma y la enfermedad celíaca, que tienen un factor inmunológico o inmunomodulador, ¿no es cierto?, alterado, a diferencia de niños nacidos en Europa. La microbiota y el metabolismo. Hoy en día, ¿no es cierto?, nuestra pandemia también, ¿no es cierto?, una pandemia que va increciendo a lo largo del mundo. Nosotros hablamos más de obesidad y hablamos de un concepto que se denomina globesidad porque involucra a todo el globo terráqueo, ¿no es cierto? La verdad es que nosotros pensábamos que inicialmente todo esto tenía relación solamente por un consumo exagerado de alimentos ricos en energía, azúcares, grasas saturadas, sedentarismo, etc. Pero hoy en día sabemos que existe una microbiota humana asociada a obesidad y que también está asociada a condiciones como diabetes o hígado graso. Se producen fenómenos de fermentación de polisacáridos complejos, ¿no es cierto?, con formación de ácidos grasos de cadena corta, aumento de la leptina, que es la hormona del hambre, ¿no es cierto?, que está aumentada en estos pacientes. Y por toda una reacción de tipo inflamatoria, con alteración de la microbiota intestinal, ¿no es cierto?, se produce liberación, muerte de bacterias, ¿no es cierto?, liberación y exposición de su pared celular, ¿no es cierto?, de estos lipopolisacáridos de la pared, ¿no es cierto?, un fenómeno inflamatorio con liberación de endotoxinas que producen una reacción sistémica, provocando un fenómeno bioquímico conocido como la resistencia insulínica, ¿no es cierto?, el hígado graso, la obesidad y con el consiguiente aumento de riesgo cardiovascular. Así, alteraciones de la microbiota comienzan a desarrollar algunas enfermedades a nivel del sistema gastrointestinal. Y la más estudiada, obviamente, es el síndrome de intestino irritable, cuya génesis está en una disbiosis o una disbacteriosis en que se produce un aumento de la relación Firmicutes-bacteroides. Hay una menor concentración de lactobacilos y bifidobacterias, ¿no es cierto? Y por todo este fenómeno de la fermentación aumenta la concentración de un gas que es el metano, ¿no es cierto?, que reduce la velocidad del tránsito intestinal, ¿no es cierto?, y por otro lado hay liberación de serotonina que tiene que ver con este fenómeno, ¿no es cierto?, de distensión y la sensibilidad y el dolor que experimentan los pacientes a través de este mecanismo. Se ha hablado durante mucho tiempo que existe un eje intestino-cerebro con liberación de mediadores químicos, ¿no es cierto?, comandados por el cerebro, pero hoy en día parece ser que el concepto más importante es el concepto de eje intestino-cerebro-microbiota. Y aquí piensa a adquirir un rol preponderante el uso de los prebióticos, que tienen que ver con alimentos, fibra, y también el rol de los probióticos, ¿no es cierto?, algunos más importantes como algunos tipos con multicepa que tienen un rol y un factor importante en el manejo del cuadro clínico del síndrome de intestino irritable, disminuyendo el nivel de distensión, incluso el dolor abdominal. Y también el uso de algunos antibióticos no absorbibles como la rifaximina.
Otras enfermedades también estudiadas son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que también, ¿no es cierto?, evidencia alteraciones con la disbacteriosis, y aquí, aparte de todos los tratamientos convencionales, ¿no es cierto?, el rol fundamental de el trasplante de material fecal, que obviamente por razones de tiempo no lo podemos estudiar o no lo podemos evidenciar en forma detallada, ¿no es cierto? Será motivo a lo mejor de otra presentación en otra ocasión, pero básicamente consiste en la aplicación de fecas o contenido fecal, ¿no es cierto?, de pacientes sanos en pacientes con patología. Otra enfermedad también importante en ese aspecto es la enfermedad celíaca, en que hay factores genéticos en el desarrollo, pero por otro lado, nuevamente la disbacteriosis es un factor condicionante que incrementa una respuesta anormal, inflamatoria y una mayor sensibilidad al gluten del trigo. La esteatopatitis no alcohólica, el hígado graso, ¿no es cierto?, evidencia un aumento de la sobrepoblación bacteriana y un aumento de la permeabilidad intestinal. Nuevamente, por este fenómeno, ¿no es cierto?, de inflamatorio, ¿no es cierto?, de fermentación, produce una producción aumentada de etanol en estos pacientes, sobre todo en pacientes obesos, y con todo este factor de producción de endotoxinas, ¿no es cierto?, esta endotoxemia sistémica produce un fenómeno bioquímico con aumento de la producción de lipopolisacáridos, ¿no es cierto?, resistencia insulínica, hígado graso y obesidad. Bueno, a continuación vamos a presentar un video cortito que muestra un poco lo que estamos desarrollando en Chile. Quiero decir que somos pioneros en este estudio junto con México, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con el estudio del genoma de la microbiota o el microbioma. ¿Sabías que los humanos tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo? Especialmente en el intestino. Muchas de ellas son mejores que su reputación, porque nos hacen la vida más fácil. Los científicos de Biomes te ayudamos a descubrir tu mundo interior y obtener más información sobre tu equilibrio bacteriano para mantener las molestias bajo control. Nuestra comunidad bacteriana se llama microbioma, y el microbioma más grande es la flora intestinal. Nuestro microbioma nos ayuda a digerir alimentos, producir vitaminas importantes y nos protege contra patógenos. Un intestino sano alberga alrededor del 85% de las bacterias buenas que mantienen controladas al 15% de bacterias dañinas, por lo que personas cuya microbiota intestinal está desequilibrada pueden presentar diferentes molestias, desde problemas digestivos hasta el síndrome del colon irritable. Siempre es importante promover las bacterias buenas, ya que aspectos como el estado de ánimo y el bienestar también se ven afectados por ellas, que además previenen inflamaciones, entrenan y fortalecen nuestro sistema inmunológico. Con el fin de comprobar cómo se posicionan las bacterias intestinales y qué dieta es adecuada para traer balance al microbioma de cada persona, en Biomes hemos desarrollado una prueba, InTest Pro. Esta prueba nos permite analizar el ADN de todas las bacterias intestinales e identificar las causas de malestares. Todo esto con una pequeña muestra de heces tomada desde casa. La prueba se basa en uno de los métodos biotecnológicos de ADN más modernos, el Next Generation Sequencing, y una base de datos de conocimientos única, con más de 7.000 estudios de la microbiota. Los resultados son fáciles de entender y brindan información sobre el estado de tu microbiota, estreñimiento, colesterol, ingesta de calorías y mucho más. Además, ofrecemos recomendaciones personalizadas para tomar acción, incluyendo recomendaciones nutricionales y probióticos que se ajustan a tus necesidades. En Biomes, ayudamos a las personas a mejorar su calidad de vida. Bueno, quiero, antes de finalizar la presentación, decir que este estudio está avalado por una universidad y una empresa de mucho prestigio alemana, y que nuestro protocolo ya comienza a trabajar, ¿no es cierto?, con pacientes acá en Chile, y esperamos obtener una mayor casuística
para presentar en una próxima ocasión ya algunos resultados preliminares respecto a la utilidad del estudio del genoma de la microbiota. Así que invitamos cordialmente a todos nuestros amigos de CISDET a sumarse en esta cruzada y a enviarnos a sus pacientes, ¿no es cierto?, a nuestros contactos acá en Chile, también en nuestra filial en Bolivia y en Estados Unidos, para así tener una mayor casuística, ¿no es cierto?, y poder demostrar la utilidad del estudio de la microbiota, ¿cierto?, que obviamente tiene incidencia en patologías y posteriormente, ¿no es cierto?, evidenciar los tratamientos y la prevención de algunas condiciones, incluso el cáncer de colon. Muchísimas gracias.